Te doy las gracias por acompañarnos en línea, quienes nos ven a la distancia. Les doy gracias a quienes están aquí. Hoy parece un día en el que todo el mundo se fue de vacaciones, todo el mundo hizo y deshizo, pero aquí estamos los que tenemos que estar. Yo no sé tú, pero el Espíritu Santo es tan poderoso que yo sentía y escuchaba voces que no están aquí, en la alabanza, en la adoración. ¿Sería mi imaginación? No. ¿Alguien lo sintió? ¿Alguien lo escuchó? ¿O fui yo y mi locura? Se sintió. ¿Se sintió? Dice el Maestro Jesús. No sé, déjame ver, me parece falso, Rick. Pues yo lo sentí porque justo venía pensando, antes de llegar acá a la iglesia, venía platicando con Cris. Normalmente venimos platicando del pasado, de cosas, normalmente nuestro tema es este tema de la autoestima, este tema en el que mi poca o mucha experiencia le ayuda a Cris a poder entender lo que está viviendo. Y venía yo en mi mente pensando, Señor, tú eres el dador de absolutamente todo, y la palabra que hoy tú permites que podamos tocar será una palabra de amor, de bendición, y que seguramente podemos replicar allá afuera. Nosotros, los pastores de Misión Cristiana Incluyente, fuimos criados espiritualmente y curtidos para muchas cosas, para predicar inclusive solo a uno si es necesario, como lo hizo en aquel tiempo Felipe con el eunuco. Y hay un libro que se llama Una vida con propósito, que el padre del pastor Rick Warren, antes de morir, le decía al Señor: Señor, a lo mejor me faltó tiempo para hablarle a más gente. Con uno más, Señor, para ti, con eso me basta, Señor. Amén. Amén. Bien, el día de hoy me toca compartir palabra, me toca compartir esto que el Señor me permitió ponerle por título Una morada especial. Hace un mes, cuando abrimos Sede Sur, prediqué un lugar especial. Quiero hacerte rápido una remembranza de eso, en donde veíamos, y si quieres ver la primer prédica, la puedes ver en YouTube, veíamos en ese tiempo el hablar del camino que trazó nuestro Señor Jesucristo para llegar hasta estos lugares donde podemos adorar y bendecir su nombre, hasta esta su iglesia, un lugar especial. Y hablábamos en aquel tiempo del banquete de bodas en Lucas 14, 16, 24, donde este rey hace una invitación a esta boda. Y nuestro Padre Celestial nuestro Señor Jesús utiliza esta parábola para poder mostrar cómo va a abrir brecha para el camino que se va a recorrer. Hablábamos también de la reprenda de Pablo a Pedro respecto a que todo aquel que quiera realmente aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador ya no tendría que seguir la ley para poder acercarse a nuestro Señor. Hablábamos también de que hay algo que impida que nos podamos bautizar, decía el eunuco, y Felipe le comentaba: ¿hay algo? Pues no hay nada, le decía, no hay absolutamente nada que impida. Y hablábamos también de vestir a la novia, y de cómo estos 4 pasos, estos 4 ladrillos fueron para edificar por medio de nuestro Señor el lugar especial que es la iglesia. Pero, ¿qué pasa con el lugar donde habita el Espíritu Santo? Nosotros tenemos un lugar donde adorar. Es cuestión personal acudir o no acudir al llamado para adorar ahora a nuestro Señor. El llamado lo tenemos también para ser poseedores de esta gracia que nuestro Señor nos ha dado por medio de la salvación que nos dio en esa cruz. Pero, ¿dónde habitará el Espíritu Santo? Hace un momento en la alabanza decía crear una habitación, un lugar especial en donde pueda descansar. ¿Realmente hay aquí adentro una habitación donde Él pueda descansar? El Espíritu Santo vive efectivamente en cada uno de los seres que habitan en este mundo, aunque no en todos de la misma manera, hay que decirlo.
En algunos permanece marginado, olvidado, relegado a lo más ínfimo. Lo más ínfimo quiero decir bajo o inferior. Porque Él quiere, por supuesto que no. Él es soberano, es el Espíritu de Dios. Desgraciadamente el hombre lo ha llevado a ser así ínfimo, a estar en un lugar escondido, en un lugar bajo, en un lugar donde ni siquiera existe para muchas personas. Y muchas veces hasta oprimido por el mal de aquella persona que permite que ese mal entre a su corazón y que después de entrar a su corazón rija sus pensamientos. Por esa razón, en esta ocasión es totalmente lo opuesto. El Señor ya creó ese lugar especial, dio su sangre derramada en la cruz por medio de su amado Hijo Jesús. Pero ¿en dónde está el Espíritu Santo? Ya lo platiqué hace un instante. Está en cada uno de nosotros, pero no mora de la misma manera porque no se lo permitimos, no porque Él no quiera. ¿Alguna vez han escuchado esta frase de el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla? ¿Sí? Sí. Dice Hugo que sí ha escuchado. Lo decía un poeta, novelista y filósofo español, Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santalla, qué largo es su nombre. Su frase sería tan conocida que llegaría a un lugar tristemente conocido para la historia, que es el campo de concentración de Auschwitz. Y hoy está en un letrero esta frase en la entrada del bloque número 4. Si ustedes se acordaran, estos bloques que iban por números con estas vallas de cableado, todo con espinas, habían por números y este era el número 4. ¿Por qué se menciona mucho el número 4? Porque fue el lugar donde más hombres y mujeres fueron metidos para posteriormente irse a los hornos. ¿Cómo hacían la contabilidad? No lo sabemos. Y entonces este hombre nos dice que si no podemos recordar nuestro pasado, será muy difícil construir un futuro totalmente distinto. Yo creo que no descubrió la línea olvidada este señor o la línea oculta, sino ya estaba puesta por nuestro Señor. Y entonces, ¿por qué menciono esto? ¿Por qué decido mencionar esto? Porque es necesario recordar de dónde viene esta parte en donde la morada del Espíritu Santo es olvidada por algunos. Y si en ti consideras que no está olvidada, que el Espíritu Santo mora en ti, entonces, ¿qué crees? Tienes una tarea fundamental, es hablarlo allá afuera, a todo hombre y mujer que quiera escuchar. Esa es tu tarea. Si dices, no, pero esto a mí no me va a llegar, este mensaje te va a llegar, porque entonces tú eres el portador de la palabra. Menciono esto del pasado porque es necesario recordar la construcción de un primer lugar en el cual se quería en ese lugar dejarlo como una morada especial para nuestro Señor. ¿Cuál fue? Fue el primer templo construido en Jerusalén. ¿Y por quién fue construido este templo? ¿Quién tenía el deseo de construir esta parte? El rey David. El rey David, se dan cuenta, era un hombre que de alguna manera cuando era niño fue elegido por nuestro Señor, aún siendo flaquillo, y nos hablaba Maestro Jesús en la prédica pasada. Era un niño flaquillo, el cual pues nadie daría absolutamente nada para poder destruir a ese gigante. Y sin embargo nuestro Señor lo eligió. Pero este hombre, ya siendo mayor, ya habiendo hecho batalla contra todos aquellos en contra del pueblo de Israel, un día dice, pues bueno, ¿cómo es que yo estoy en una morada muy especial? Estoy en un castillo de alguna manera bien puesto, con unas paredes bien puestas. ¿Y cómo es que nuestro Señor está en una tienda de campaña? ¿Cómo es que está en ese lugar? Primera de Crónicas 17:1. He aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de las cortinas. Ahí comienza esta parte fundamental en donde se le quiere dar una morada especial.
un lugar especial. No le pareció a David que el arca del pacto, que se parecía a la presencia de Dios, residiera en una tienda. Le parecía pues ya poco, ¿no? Más para un rey que ya tenía muchas mujeres, tenía alimento diario, había cubierto muchas batallas saliendo victorioso de la mano de nuestro Señor. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Padre Celestial ante esto? Ante esta idea aquí en su cabeza. Natán estaba complacido con el plan de David de construir un templo para el Señor. Y bueno, pero en Primera de Crónicas 17:4 nos dice, ¿ya lo tienen? Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que yo habite. En ese momento le para la idea a David y le dice, momentito, espérame tantito, párame aquí tantito esta idea. La razón de Dios, ¿cuál es la razón de Dios? Más tarde el Señor dio la razón de su negativa en Primera de Crónicas 22, 7, 8. Tú tranquilo, Cris, ellos también tienen su Biblia y ellos lo buscan, ¿ok? Primera de Crónicas 22, 7, 8. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa en mi nombre porque has derramado mucha sangre. Entonces, ¿qué dice nuestro Señor? Tú no, pero habrá alguien que sí, y ese será mi hijo. Ese será el hijo de David, el que realmente nuestro Señor le permitirá edificar una morada para nuestro Señor, para esta idea que tenía. ¿Y por qué razón pide que sea este hombre Salomón? Porque el lugar va a ser una casa de oración para todos los pueblos, y esto está en Isaías 56, 7. Va a ser casa de oración para todos los pueblos. No solamente estaban pensando en ese, sino en todo aquel que se inclinara ante el Dios verdadero, el Rey de Reyes. Ahora hablemos de la seguridad de Dios respecto a esto. ¿Qué seguridad nos da Dios ante esto? Primera de Crónicas 17, 26, 27 nos habla de la seguridad para este lugar. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo, y que tu siervo esté bien, y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Está hablando David de que nuestro Señor le da la seguridad ya a través de su Hijo de poder construir esta morada especial. Y no solo eso, nuestro Señor da absolutamente todo para que se pueda construir esta morada. En la asamblea de los materiales, ahí es donde da también absolutamente todo. Si te vas un poquito en perspectiva hacia ti, Dios te está dando los materiales para que tú puedas construir una morada especial. Si lo traslapamos a este tiempo, el Espíritu Santo, aunque quiere morar en ti y espera como caballero que nosotros se lo permitamos, también nos da los materiales para poder estar en construcción esta habitación, esta morada, este lugar. Y entonces es ahí donde también de este lado, en el Antiguo Testamento, da los materiales. David reunió material para la construcción del templo en preparación y le dijo a Salomón, he aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho lo que se va a ocupar. Asimismo, he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todos los hombres expertos para toda obra. Del oro, de la plata, del bronce, del hierro, no hay cuenta levantante
a manos de la obra. Jehová está contigo. Le reafirma todo lo que Dios le va a dar para que pueda levantar este lugar. En Primera de Crónicas 22:14, con la ayuda de Dios, Salomón llevó a cabo los planes para construir el templo de Dios durante su reinado. Ya han de decir, bueno, tanta metal, tanta madera, tanto material, ¿de qué nos está hablando Rose? ¿Hacia dónde quiere llegar? Hace un momento te decía, también el Espíritu Santo nos da todos los materiales para que nosotros podamos ser una morada especial. ¿Cuál podría ser uno de estos materiales? Nos da la oración, nos da la enseñanza, nos da el poder estar en coinonía con otros, nos da un lugar de adoración, nos da los psicólogos, los médicos, nos da todo aquello que el Señor ha permitido que llegue a nuestra cabeza y a nuestro raciocinio para poder echar mano de eso y poder llegar a ser una morada especial para nuestro Señor. Hace 8 días en el servicio general les decía, a Dios le gusta el orden. ¿Y qué pasa cuando llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo por primera vez? Hay un desgarriate en nosotros. Hay una serie de cosas las cuales no son gratas para nuestro Señor, que nos están lastimando, que nos están llevando a la destrucción. O si a lo mejor ya estamos en otro nivel, vemos cómo destruye a nuestros hermanos o a nuestros hijos, o incluso a las parejas. Y entonces es ahí donde el Señor nos da estos materiales para poder ser una buena habitación, morada para el Espíritu Santo. Salomón y la construcción del templo. Salomón cumplió el plan de Dios cuando construyó el templo para que fuera la morada terrenal simbólica de Dios. Pero su presencia continua estaba condicionada a algo, nos dice Primera de Crónicas 28, 6, 7. Su presencia continua estaba condicionada a algo, estaba condicionada a su obediencia. El que pudiera estar en ese lugar, construido con tanta bulla, con tanto material, con tantas cosas, y que permaneciera bendiciendo ahí, era mediante la obediencia. No es que fuera una condición, sino era realmente un padre diciéndole a su hijo, y no advirtiendo, sino de alguna manera dándole el consejo de esto y esto va a ocurrir si sigues mis pasos. Esto va a ocurrir si no sigues mis pasos. Y entonces por eso dice, pero su presencia continua estaba condicionada a la obediencia. ¿Ok? Y en Primera de Crónicas 28, 6, 7, y me ha dicho Salomón tu hijo, él edificará mi casa, mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confiaré su reino para que siempre, si él se esforzase a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día, lo reafirma la palabra del Señor. Y entonces nosotros, en este tiempo, podemos reafirmar esa morada, esa habitación para el Espíritu Santo, siempre y cuando, ¿qué? Haya obediencia. Haya obediencia. Siempre y cuando, si te esfuerzas y pones por obra los mandamientos de nuestro Señor. Salomón es tan parecido a nosotros, tan parecido porque nuestro Señor lo coloca en lugar especial y le dice, en algún momento estoy parafraseando, si puedes pedir algo, ¿qué pides? A cualquier otra persona hubiera pedido oro, riqueza, mujeres y demás, bueno, eso le llegó, ¿verdad? Pero pide sabiduría. Este hombre pide sabiduría. Recuerdo que cuando yo entré en Cristo, en el mundo cristiano, conociendo realmente a nuestro Padre Celestial, y escuché por primera vez a Salomón, yo dije, yo quiero sabiduría. Yo quiero sabiduría. Pero no supe aquilatar la sabiduría.
sí me la estaba dando. ¿Cómo alguien puede obtener sabiduría? Por el poder del Espíritu Santo, claro, pero aquilatando realmente lo que te está dando. La escuela dominical para algunos, el centro de capacitación para otros, la palabra que la tienes constante en tu casa, a lo mejor nada más abierta, atinándole a ver qué te quiere decir hoy el Señor, o simplemente la tienes puesta en una iglesia y crees que solamente hay que acudir cuando tengo una emergencia. No aquilaté mis 3 primeros años, la sabiduría que me estaba dando el Señor. Pasé 3 años sin ver, así. En otro tiempo me daría vergüenza, o ya no me da tanto, ¿verdad? Y después hubo un momento en el que mis propios actos me llevaron a toparme con pared para confrontarme por medio de la pastora, nuestra líder Liliana, la cual me decía: pide discernimiento, cabezona, pide discernimiento, porque no podemos tener esa sabiduría que no sabemos aquilatar si no hay discernimiento para poder decidir, para poder caminar correctamente, para saber, poder discernir entre lo bueno y lo malo. Híjole, lo mismo le pasó a Salomón. Y dices, ¿cómo? Así es como aquel hijo, nada personal, que crece con padres cristianos, es cristiano de cuna y un día le abren las puertas del mundo y dice: ay, de aquí soy, y se va. ¿Ok? Lamentablemente, Primera de Reyes 11:7, o si quieres verlo en Nehemías 13:26, cualquiera de los dos. Lamentablemente Salomón pecó al casarse con mujeres paganas, lo que trajo muchos males a la nación de Israel. También puedes ver Primera de Reyes 11:7. Aquí viene la parte medular. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que estaba enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué le ocurrió a ese hombre que pidió sabiduría? ¿Qué le ocurrió? Comenzó la idolatría, comenzó el paso a aquello que le da la espalda a lo que Dios le ha dado. Efectivamente, los pecados de Salomón se transmitieron, y a pesar de las advertencias de Dios durante muchos años y generaciones, Israel no escuchó y finalmente este templo fue destruido por Asiria. Aunque el templo físico fue destruido, la promesa de Dios de que el reino permanecería a través de la línea de David se cumplió en Jesucristo, porque Él es soberano. Y eso continuó. Pero ese templo, ese lugar, esa morada construida con todos aquellos materiales, con todas aquellas alhajas, puesta por una idea de un hombre, tal vez queriendo agradecer a nuestro Señor, esa morada fue construida con otro sentido, porque si no, no hubiesen podido destruirlo. Y aquellos que venzan como Cristo se sentarán en el trono, en Él, dice Apocalipsis 3:21. ¿Por qué menciono esta parte? Porque traslapando en este tiempo, haciéndolo visible a este tiempo, la promesa de Dios de que vendría nuestro Señor Jesucristo a través del linaje de David se ha cumplido. Hoy tenemos iglesia, hoy tenemos un lugar especial en donde adorar, en donde bendecir a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor ha cumplido a la letra cada una de sus palabras. ¿Qué tipo de morada quieres para el Espíritu Santo? Porque todavía en misericordia y amor no nos deja solos. Cuando asciende al cielo, deja al Espíritu Santo.
al maestro, al ayudador, al que camina con nosotros, al que si tú has creído que por tus propias fuerzas has logrado todo lo que tienes, estás equivocado. Entonces, ¿dónde está el error? ¿Por qué hoy en día es tan difícil edificar una morada para el Espíritu Santo? Está en la idolatría. Cuando alguien menciona el término idolatría, pudiera imaginar una estatua dorada, descrita en el Antiguo Testamento. Tal vez se imaginen a los israelitas dando la espalda repetidamente a Dios, que pasó en este caso con Moisés, cuando crean esta esfinge, esta cosa de oro, con la desesperación de que no bajaba Moisés y todo lo que ustedes ya saben. ¿Sí conocen la historia? Ok. En Éxodo 2:3 Dios da los primeros 10 mandamientos y declara: no tendrás otros dioses delante de mí. Híjole, ¿esto lo menciona después de Salomón? ¿Este acontecimiento fue después de Salomón? No. No, fue antes. Este acontecimiento fue mucho antes que Salomón. Y bueno, para quien a lo mejor dice, no, pues es que sigo con la idea de que la idolatría es únicamente esta adoración a estas esfinges, a estas otras cosas. Y si te quieres ir al diccionario, y si te quieres ir a una cosa mucho más lógica de la que conoces, tomas un diccionario o desplazas las páginas de tu Google y buscas qué es la idolatría. Aún en el diccionario, la adoración de un objeto físico tal como un Dios, y un Dios con D minúscula. Apego inmoderado y devoción hacia algo o alguien. Es aquí donde podemos dar cuenta o darnos cuenta que adoramos a un ídolo cuando nuestra devoción es bastante nula, bastante ignorante, bastante mediocre realmente. ¿Y qué nos lleva a esto? ¿Qué nos lleva a esto? La idolatría siempre es el resultado de no creer la verdad de Dios sobre tu vida y tu situación. Híjole, qué fuerte. Yo no sé, a lo mejor yo le exagero, no creo exagerarle. Lo repito, la idolatría siempre es el resultado de no creer la verdad de Dios sobre tu vida. Esa es la razón por la cual caemos en la idolatría a la pareja, o en aferrarnos a tener una pareja antes de tiempo. Por esa razón caemos en la idolatría del dinero, porque no conocemos de dónde proviene realmente. Creemos que viene de mis 15 días que trabajé y llega la quincena y el cheque, proviene de ahí. O creemos también y tenemos idolatría por la misma iglesia y no miramos al dador del milagro. Miramos todo lo demás, pero no al dador del milagro. Eso también es idolatría. O también podemos tener esa idolatría por el pastor. Acudo al lugar, estoy presente, hago porque quiero rendirme al pastor y no a Dios. Y el día que el pastor te lastima sin querer o hace algo, pues te das la media vuelta y te enojas con Dios. ¿Se dan cuenta cómo hay diferentes tipos de idolatría? Y que inclusive el diccionario dice el apego inmoderado o devoción hacia algo o hacia alguien. Podría ser idolatría la pornografía. Yo lo tuve en algún tiempo. Me olvidaba de ir a los servicios, ya era cristiana, porque se me pasaban las horas. Ya no me da vergüenza decirlo, porque Dios me ha librado de todo eso. Amén. Romanos 1:25 declara, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Practicamos idolatría cuando cambiamos la verdad de Dios por una mentira.
Inclusive, ¿quién crea estas mentiras? Nosotros también nos creamos esta mentira y esta idolatría. Podemos, en algún momento alguien nos pudo haber dicho que Dios no nos amaba, pero nuestro Señor siempre va a estar en la búsqueda de que podamos encontrar la respuesta de que sí nos ama, de que está dispuesto a estar con nosotros, de que incluso hoy nos va a utilizar en el nombre de nuestro Señor para involucrar a más gente allá afuera y que conozca del Dios verdadero. Y para quienes están tocando puertas ajenas a algo que no le pertenece a Dios, también nos ha dado potestad para orar por ellos, para atraerlos nuevamente al Espíritu Santo. No sé tú, pero yo quiero crear una morada especial en este corazón para mi Padre. Todas las mañanas le pido a Dios que nos permita como iglesia crear esta morada, este lugar. Tanto ha hecho por nosotros, tanto abrió esta brecha, abrió los caminos para que pudiéramos tener un lugar donde adorar, que yo creo firmemente que nosotros podemos ser una morada especial. Inclusive, la palabra lo dice, donde mora el Espíritu Santo, mora en ti. Cuando ministramos en los domingos generales, todo el tiempo les digo, respiren profundo, porque Él mora en cada uno de ustedes. Y bueno, regresando a esta parte terrenal, según la propiedad conmutativa, van a decir, ahora que tiene que ver la matemática. A Dios le gusta el orden. A Dios le gusta el orden. Salomón ya cometió el error, Salomón se perdió, era un hombre sabio, era un hombre dedicado, construyó el templo a nuestro Señor, hizo y deshizo. A nosotros nos ha permitido nuestro Señor tocar esta tierra, hacer y deshacer, cometer errores, pero también nos permite reivindicar y aprender a ser una buena morada para el Espíritu Santo, permitir que como gallina con sus polluelos realmente pueda hacer cancha y morar en nosotros. Según la propiedad conmutativa, dice, el orden de los factores no afecta el producto. Para nuestro Señor sí afecta el producto, el orden de los factores. Y hay algo que quiero compartirte que aprendí y he aprendido a lo largo de estar en la iglesia, de conocer de Dios, de saber quién es el dador del milagro antes que la iglesia. Porque hubo un tiempo de mi vida en el que me aferré tanto a la iglesia que me olvidé del dador del milagro. Y el día que Dios me llevó a vivir la prueba lejos de su iglesia, me sentí en la nada. Me sentí la más sola. No sabía cómo guiar a mi esposa, no sabía qué hacer. Sentí que hasta mi propia gente me había dado la espalda y la realidad es que era yo. ¿Por qué? Porque en la construcción de los lugares en donde realmente debemos acomodar a Dios, acomodé primero a la iglesia, después a mi familia, a mi esposa y al final puse a Dios. La matemática no es así, realmente. Y entonces, en este lugar, en nuestro lugar especial de seguridad, aprendí que si comienzo primero con la iglesia, voy a creer que realmente me tiene que responder de la manera que yo quiero. Voy a creer y me voy a quedar vacía el día que, o se podrán quedar vacíos, cancelados en el nombre del Señor, si ponen todas sus fuerzas y toda su mente y todo su corazón. Eso no quiere decir, no, entonces ya no vamos a ir a la iglesia, entonces no. Tiempo. Si pongo primero a la iglesia y quito de la matemática de este lugar a nuestro Señor y lo dejo hasta el final, voy a creer que la iglesia es la que me ha lastimado, cuando no es la verdad. Si pongo también en este lugar especial solamente a mi familia, entonces cambiaré
Cambiaré el lugar y pondré a mi esposa en primer lugar, a mi familia. Se me hará fácil olvidar a Dios, se me hará fácil cambiar los domingos por una comida en familia. Pero el día que llegue la enfermedad o llegue mi vejez, no sabré de qué manera Dios realmente me había hecho fuerte y lo desperdicié. Desperdicié todos los materiales que Dios me había dado. Yo no quiero eso para su iglesia. Pero si colocamos a Dios, el verdadero Dios, en el orden, en el lugar que tiene que ser, en el primer lugar, para así mirar a los demás como Dios nos mira, que ya lo he predicado, entonces cambiará la perspectiva de los materiales que Dios nos ha dado como herramientas para construir una morada especial para Dios. ¿Cuál es el orden que seguimos quienes lideramos, o por lo menos yo? Dios, la familia y la iglesia. ¿Por qué razón? También se me enseñó que si pongo a Dios en primer lugar, pero también si yo estoy bien, si mi esposa, si mis hijos, quienes tienen hijos, y mi familia va bien, y le muestro a ellos primeramente el lugar que tiene Dios en mi vida, lo que ha construido en nuestra casa, que si tenemos para comer, es gracias a su provisión, que si hoy podemos trasladarnos de un lugar a otro es porque nos ha dado salud, que si tenemos una palabra fuerte aquí puesta es para leerla todos los días. Y después, por ende, vendrá la iglesia donde realmente quieras servir, donde lo hagas con el corazón, por convicción, no porque quiero quedar bien con el pastor o quiero solamente ser visto, sino realmente sabrás que proviene de Dios el ministerio que te ha dado, que proviene de Dios el lugar que te ha dado donde poderle adorar si aún no tienes un ministerio. Ese es el orden. Aquí sí afecta el orden de los factores para crear una morada especial para nuestro Señor. Yo creo que la idolatría por todas estas cosas que conocemos del mundo es lo que ha llevado a la perdición de muchas cosas. Inclusive esta idolatría por el yo pienso, yo hago, yo existo, yo creo, nos ha llevado a un ego desmesurado. Y lo que les digo, puede que a lo mejor si tú no estás hasta este nivel de ego, este nivel de idolatría, ayúdale a otros que lo están viviendo. Busca, pídele a Dios sabiduría, discernimiento, pídele a Dios que realmente te ayude a entender que este orden lo quieres aquí, para crear una verdadera morada para el Espíritu Santo. Al principio se los decía, ¿por qué razón el Espíritu Santo ha sido olvidado, ha sido relegado, ha sido llevado hasta ese lugar terrible? ¿Sí? Que aunque Él es soberano, es Dios mismo, nosotros lo hemos llevado con el corazón y con la mente. Por eso mucha gente hoy se le hace fácil matar. Por eso a mucha gente se le hace fácil lastimar con la boca. Por eso mucha gente hoy va a cada fecha especial a llevar a ciertos ídolos a lugares. Por eso se ha dado todo este tipo de cosas. Y qué bueno que hoy hablo también en línea con gente que lleva tiempo en el cristianismo. Porque seguramente Dios quiere que nosotros compartamos el orden, ¿sí? Recuerdo que hace 15 días alguien me decía, hace 8 días en el servicio general, obviamente no voy a decir su nombre, el Señor quiere que yo sirva, el Señor quiere, yo sé que quiere que yo sirva a su iglesia, quiero escuchar su voz, quiero saber de qué manera puedo servirle. Y le dije, pon una libreta, divídela en 3, pon a Dios, pon a tu familia, pon a la iglesia, escríbeme tus prioridades para cada uno, escribe realmente cuál es tu prioridad realmente para con esas 3 partes, y después de eso hablamos, y se lo voy a decir a todo aquel que pueda y que quiera escucharme, escríbelo y después hablamos. Y entonces reconocerás si realmente este ministerio y esto que quieres tomar para hacer labor en la iglesia o para Dios
¿Es por ego? ¿Es porque realmente estás preparado? ¿O te hace falta esperar un poquito? Amén. Vamos a adorar, vamos a alabar nuevamente con esta alabanza.